Rosaria Méndez tenía 42 años y cargaba en el rostro la marca silenciosa de quien aprendió temprano que la vida no suele pedir permiso antes de cambiarlo todo. Creció en Jardim Ángela, en la zona sur de Sao Paulo, en una casa de 3 habitaciones que su madre mantenía limpia con la misma terquedad con la que resistía a las dificultades. Cuando su madre partió algunos años atrás, dejó para Rosaria no solo la casa, sino también la responsabilidad más profunda de su vida: cuidar de Renato, su hermano mayor, que a los 48 años vivía con parálisis cerebral moderada y dependía de ayuda para casi todo. Rosaria nunca se quejó de eso, no porque no sintiera el peso, sino porque Renato era la razón por la cual ella se despertaba todos los días con ganas de luchar. Él tenía una sonrisa capaz de iluminar cualquier ambiente. Le gustaba escuchar sertanejo al volumen más alto que la vecindad toleraba, y llamaba a su hermana Rosiña, con una ternura que desarmaba cualquier tristeza. El problema era que su silla de ruedas estaba vieja, rechinando en las juntas, y los especialistas consultados en el puesto de salud eran claros. Él necesitaba una silla adaptada, ergonómica, con apoyo postural correcto. El modelo indicado costaba casi 4.000 reales. Para Rosaria, que trabajaba como empleada doméstica por día en 3 casas diferentes a la semana, aquel valor parecía distante como una estrella. Fue en una mañana de martes, mientras esperaba el autobús en la avenida Juan Díaz, con los pies doloridos y la bolsa de material de limpieza en el regazo, que recibió la llamada de Dona Conceição, su vecina que trabajaba en un servicio de recomendación de empleadas domésticas para familias de alto nivel. La voz de la mujer sonaba animada al otro lado de la línea. Rosaria, apareció una vacante en Perdices. Casa grande, patrón difícil, pero el salario es el mejor que he visto pasar por mi mano. ¿Aceptas? Ella no preguntó detalles sobre el patrón difícil. Preguntó cuándo empezaba. La mansión estaba en una calle arbolada entre Perdices y Pompeya. Discreta por fuera, imponente por dentro. 3 pisos, jardín lateral, garaje para 4 coches y un silencio pesado que Rosaria sintió ya en la acera, antes incluso de tocar el timbre. Una mujer de mediana edad, presentada como Elena, la gobernanta, la recibió en la entrada y explicó las reglas con la precisión de quien las había repetido a muchas candidatas antes. El señor Eduardo tuvo un accidente hace 4 meses. Fractura en la columna lumbar. Usa silla de ruedas por tiempo indeterminado. Él vive solo aquí. La familia viene eventualmente. Su función es cuidar de la casa, de las comidas, de la organización general. Usted no debe hacer preguntas personales. No debe comentar sobre la silla. No debe ofrecer ayuda a no ser que él lo pida. Y él raramente pide. Rosaria asintió, memorizando todo. Él está en el escritorio del 2º piso. Querrá hablar con usted antes de decidir. La escalera era de mármol blanco con pasamanos dorado. Rosaria subió con cuidado, sosteniendo la bolsa junto al cuerpo, consciente de cada ruido que sus zapatos hacían en los escalones. El escritorio tenía paredes de madera oscura, estantes con libros y trofeos, y un escritorio ancho detrás del cual Eduardo Cavalcanti la observó entrar sin decir una palabra. Él tenía 51 años y el cabello empezando a platearse en las sienes. Habría sido un hombre de postura imponente. Eso era visible en los hombros anchos y en la barbilla firme, pero había algo contraído en él, una tensión constante como la de alguien que está siempre a la defensiva. La silla de ruedas parecía irritarlo solo por existir. Él no saludó, solo miró. ¿Usted sabe cocinar de verdad o solo esas cosas de delivery disfrazado? Rosaria no parpadeó. Sé hacer comida de verdad, sí. Frijoles desde cero, carne al punto, arroz sueltito. Si el señor quiere algo más elaborado, dígame con anticipación e investigo la receta. Él estudió el rostro de ella por algunos segundos. Elena dijo que la última empleada se quedó 3 semanas. La anterior 2. ¿Usted cree que durará más? No sé, señor. Depende de lo que el señor haga para hacerme irme. El silencio que siguió era denso. Rosaria no desvió la mirada. Eduardo Cavalcanti tamborileó los dedos en la mesa, en un ritmo lento y calculado. Empieza mañana, 6 de la mañana, no se retrase.
Ella volvió a casa aquella tarde con el corazón latiendo de una manera diferente, entre alivio y aprensión. Se sentó al lado de Renato en la sala, puso su mano en la de él y dijo con voz firme que las cosas iban a mejorar. Él sonrió a su manera, con la cabeza levemente inclinada y los ojos brillando, y preguntó si ella había comprado Brigadeiro. Rosaria se rió y prometió que compraría pronto. Aquella noche, mientras preparaba la ropa para el día siguiente, pensó en la mirada de Eduardo Cavalcanti. En aquel escritorio oscuro, con toda aquella riqueza alrededor, había algo que ella reconocía sin saber nombrar todavía. Era la misma mirada de quien carga un dolor que no logra poner en palabras, y por eso prefiere poner en aspereza. Rosaria conocía esa mirada. Ella misma la usó durante algún tiempo, después de que su exmarido se fuera, incapaz de entender que cuidar de Renato no era una carga, sino una elección de amor. Llevó tiempo cambiar aquella mirada por otra, más firme, más limpia. Tal vez el patrón difícil aún no hubiera descubierto cómo hacer eso. Ella apagó la luz del cuarto y cerró los ojos. Mañana sería el primer día, y Rosaria Méndez nunca llegó tarde a ningún lugar en la vida. El despertador sonó a las 4:40 de la mañana. Ella ya estaba despierta. Los primeros días en la mansión de Perdices fueron una negociación silenciosa entre dos orgullos. Rosaria llegaba puntualmente a las 6, preparaba el desayuno según las instrucciones dejadas por Elena en una lista plastificada en la nevera y dejaba la bandeja en la mesa del comedor antes de que Eduardo bajara por el elevador adaptado instalado entre el primer y el segundo piso. Él nunca agradecía. Ella nunca esperaba. La casa era demasiado grande para una sola persona. Rosaria pasaba los días limpiando habitaciones que parecían no ser usadas hace meses, organizando despensas bien abastecidas que nunca perdían artículos porque nadie los consumía, y sintiendo el peso de aquel silencio que no era paz, sino ausencia. Había fotos en las paredes del pasillo, registros de una vida anterior al accidente. Eduardo de pie, de traje, en una solemnidad corporativa. Eduardo joven, en un velero, riendo con los ojos semicerrados contra el sol. Eduardo con una mujer elegante, que Rosaria no sabía nombrar, ambos en trajes de gala. Ninguna de aquellas fotos había sido tomada por alguien que lo amara de verdad, ella intuyó, sin saber explicar de dónde venía esa certeza. En la primera semana el mayor desafío no fue el trabajo en sí, sino aprender a ocupar el espacio sin ser notada y al mismo tiempo ser lo suficientemente eficiente para que Eduardo no encontrara ningún motivo de queja. Él era exigente de una manera que parecía menos preferencia y más control. Las toallas dobladas de una forma específica, los libros repuestos en el estante en el orden exacto en que estaban, el café fuerte, sin azúcar, servido a un máximo de 60 grados. Rosaria memorizó todo sin anotar. Fue el jueves de la segunda semana, cuando tuvieron el primer conflicto real. Ella estaba reorganizando la sala de estar cuando notó que una de las ruedas delanteras de la silla de Eduardo estaba visiblemente con menos presión, ligeramente abollada de un lado. Sin pensarlo dos veces, fue a buscar la bomba de aire manual que había visto en el garaje y volvió a la sala. ¿El señor me va a dejar verificar la presión de la rueda? Está un poco desinflada del lado izquierdo. Eduardo giró la cabeza despacio, como si la pregunta hubiera violado una frontera invisible. No toque la silla. Pero va a causar desgaste en el eje, sí. He dicho que no toque la silla. La voz era baja y precisa, sin gritos, pero con un peso que pretendía terminar cualquier continuación. Rosaria apoyó la bomba de aire en el suelo, asintió una vez y volvió a lo que estaba haciendo. Por dentro, sintió una irritación caliente que conocía bien, la misma que sentía cuando necesitaba tragarse lo absurdo para mantener lo que era necesario. 2 horas después, cuando ella estaba en la cocina cortando cebolla para el almuerzo, oyó un ruido seco viniendo de la sala. Esperó 3 segundos. Después, fue a ver. Eduardo estaba parado en medio de la sala, mirando hacia la rueda delantera izquierda, ahora visiblemente más desinflada. Él no dijo nada cuando la vio aparecer en la puerta. Ella
Tampoco dijo nada. Tomó la bomba de aire, se arrodilló al lado de la rueda y la calibró en silencio. Cuando terminó, se levantó, guardó el equipo y volvió a la cocina. Ninguno de los dos mencionó el episodio, pero a la semana siguiente, cuando ella llegó por la mañana, encontró un cuaderno pequeño sobre la encimera de la cocina con una lista de ítems de mantenimiento preventivo de la silla. Al lado, una nota de su propio puño que decía simplemente «verificar semanalmente». Rosaria guardó el cuaderno en el cajón y no comentó, pero aquella noche, en el autobús de vuelta a Jardín Ángela, se permitió una sonrisa pequeña y particular. Con el tiempo, la rutina ganó una textura diferente. Eduardo a veces permanecía en la sala de lectura en el período de la tarde y Rosaria pasaba a trabajar en las habitaciones adyacentes. Eventualmente, el silencio entre ellos comenzó a tener una calidad distinta, menos hostil, más habituado. Él leyó, ella limpió. El reloj de la sala marcó las horas sin que ninguno de los dos necesitara decir nada. Pero había días en que la atención volvía, puntual y específica. Cada vez que alguien de la familia de Eduardo llamaba, la energía de la casa cambiaba. Él atendía las llamadas en el escritorio con la puerta cerrada y Rosaria podía oír, aun sin querer, el tono contenido de quien se está defendiendo sin tener fuerzas para tanto. Una vez oyó el nombre de una mujer, Fernanda, repetido 3 veces en una misma frase, con una inflexión que ella no supo clasificar. Ella no preguntó. No era su parte. En un viernes lluvioso de fin de mes, Elena apareció en la mansión para hacer una visita de rutina y conversó con Rosaria en la cocina mientras Eduardo descansaba. «Estás durando más que las otras», comentó la gobernanta, con algo entre admiración y curiosidad. «Hago mi trabajo», respondió Rosaria simplemente. «Él no ha estado fácil desde el accidente. Antes era diferente». Elena hizo una pausa, como si estuviera midiendo cuánto debía decir. Era un hombre muy activo. Fundó la empresa desde cero, viajaba por todo el mundo, no se quedaba quieto. El accidente fue en un vuelo privado, una turbulencia muy fuerte. Él se cayó dentro de la aeronave y se fracturó 2 vértebras. Los médicos dijeron que puede haber recuperación, pero lleva tiempo y exige fisioterapia constante. Él interrumpió las sesiones hace 2 meses. Rosaria procesó la información, pero no comentó. Guardó todo en el lugar correcto dentro de sí y continuó pelando el ñame para la cena. Aquella noche, antes de cerrar la casa e irse, pasó por la sala donde Eduardo estaba con un libro abierto en el regazo y la mirada perdida más allá de las páginas. Ella preguntó si necesitaba algo antes de que ella saliera. Él dijo que no, pero cuando ella ya estaba en la puerta, oyó su voz, más baja de lo habitual. «¿Usted sabe cocinar caldo de caña de azúcar con jengibre?» Rosaria se dio la vuelta con una expresión neutra. «Sé, mi madre lo hacía en invierno. Hágalo mañana». Ella asintió y se fue. Afuera, la lluvia aún caía sobre las piedras mojadas de la calle, y Rosaria caminó hasta la parada de autobús pensando que, a veces, la menor de las concesiones es el comienzo de un cambio que aún no tiene nombre. Fue en una mañana de julio, cuando el frío de Sao Paulo bajaba por las calles con aquella humedad gruesa, que parece entrar por el abrigo, que todo cambió dentro de la mansión de Perdices. Rosaria llegó a las 6 en punto, como siempre. Preparó el café, calentó el pan, cortó la papaya en rebanadas uniformes. Pero al llamar a Eduardo para el desayuno, no obtuvo respuesta. Llamó nuevamente. Silencio. Subió las escaleras con cautela y llamó 2 veces a la puerta de la habitación. Nada. Ella empujó la puerta y encontró a Eduardo en el suelo. Él había intentado trasladarse solo de la cama a la silla de ruedas durante la madrugada, como hacía a veces cuando el orgullo era mayor que el sentido común, y se había resbalado. Estaba acostado de lado en la alfombra, consciente, pero con el rostro pálido y los labios secos. Había un leve temblor en los hombros que él claramente estaba intentando controlar. «No necesita llamar a nadie», dijo él, antes incluso de que ella pudiera abrir la boca. La voz estaba firme, pero había algo que ella reconoció como esfuerzo detrás de ella. «Ya entendí», respondió Rosaria con calma, arrodillándose al lado de él.
Voy a ayudar al señor a subir. Dígame si tiene dolor. Estoy bien. Con el señor acostado en el suelo a las 6 de la mañana, estoy bien, no es una respuesta suficiente. Él no respondió, pero cuando ella posicionó el brazo para apoyarlo, él no la apartó. Rosaria trabajó despacio, con firmeza, guiando el peso del hombre de vuelta a la cama con el método que había aprendido cuidando de Renato a lo largo de los años. No era fuerza bruta, era técnica, equilibrio y paciencia. Eduardo cooperó sin decir una palabra, y cuando finalmente quedó sentado en el borde de la cama, ella vio que había sudor en su frente. «El señor necesita retomar la fisioterapia», dijo ella mientras ajustaba las almohadas. «Eso no es asunto suyo. Con el señor llamándome para sacarlo del suelo de madrugada, sí lo será». Él giró el rostro hacia un lado. Ella no insistió más. Buscó la silla, la posicionó correctamente y ayudó en la transferencia sin ceremonia, como si aquello fuera una más de las tareas del día. Eduardo no agradeció, pero tampoco se quejó. 3 días después, él se despertó con fiebre. Rosaria se dio cuenta antes incluso de acercarse, solo por el modo en que él estaba en la silla, encorvado levemente, los ojos con aquella opacidad característica. Verificó la temperatura. 38,8. Llamó a Elena, quien llamó al médico de Eduardo, quien indicó reposo, hidratación y antitérmico cada 4 horas. El problema era que Eduardo, con fiebre o sin fiebre, se negaba a aceptar cualquier forma de ayuda más allá de lo absolutamente inevitable. Fue en ese contexto que sucedió el momento que ninguno de los dos esperaba y que cambiaría el peso del aire entre ellos para siempre. En la tarde de aquel mismo día, Eduardo llamó a Rosaria con la voz más ronca de lo habitual. Ella apareció en la puerta del baño adaptado, que estaba en el piso de arriba al lado de su habitación. Él estaba en la silla, mirando hacia la bañera con una mirada que ella tardó un segundo en descifrar. Después entendió. «No puedo hacerlo solo hoy», dijo él, y había en la voz algo que ella nunca había oído allí antes. No era un pedido, era una admisión. Rosaria no puso cara de sorpresa. No comentó. Preguntó solo qué temperatura prefería en el agua. Fue hasta el grifo y la reguló mientras él se quedaba en silencio. Después, ella ayudó en la transferencia al banco adaptado dentro de la ducha. Entregó la esponja y el jabón sin palabras. Se mantuvo de espaldas mientras él lo lograba, y cuando él ya no pudo más, ayudó con la misma eficiencia práctica y el mismo respeto silencioso con que hacía todo. No hubo cursilería. No hubo incomodidad ostentada. Ella trató aquel momento con la seriedad de quien entiende que el cuerpo humano en vulnerabilidad no es motivo de vergüenza, sino de cuidado. Cuando terminó y Eduardo estaba de vuelta en la silla, cubierto con la toalla, ella dijo que iría a preparar una sopa y que dejaría la medicación en la mesa de noche. Se dio la vuelta para irse. «Rosaria». Ella se detuvo en la puerta sin darse la vuelta. «Gracias». Ella asintió una vez y se fue a la cocina. Pero mientras cortaba la zanahoria para la sopa, sus manos se detuvieron por un instante sobre la tabla. Cerró los ojos por 3 segundos. No de tristeza, ni de alegría. De algo más difícil de nombrar, el reconocimiento de que había algo genuino en aquel hombre debajo de toda aquella armadura, y que ella, sin planearlo, lo había tocado. En los días siguientes, algo cambió en la dinámica de la casa. Eduardo pasó a responder sus preguntas con más que monosílabos. Cierta tarde, cuando ella estaba pasando el trapo en la sala de lectura, él comentó sobre el libro que leía, una biografía de un ingeniero paulistano de principios del siglo pasado, y ella escuchó con atención genuina. Él parecía sorprendido por eso. «¿Usted lee?», preguntó él, con aquella forma directa que ya no sonaba más como provocación. «Leo cuando tengo tiempo. Me gusta la historia, la vida real. El romance me aburre». Él hizo un sonido que podría haber sido una concordancia o una risa contenida. Rosaria no supo distinguir, pero guardó el momento de cualquier forma. Aquella semana, ella también se dio cuenta de que él había retomado los ejercicios de rehabilitación solo, sin anunciar, usando el aparato que estaba empolvado en un rincón del cuarto hace meses. Ella no comentó.
Solo se aseguró de que el espacio alrededor del equipo estuviera siempre limpio y despejado. Septiembre llegó con aquel calor húmedo típico de la primavera paulistana, cuando la ciudad parece respirar con un aliento diferente después del invierno. La convivencia entre Rosaria y Eduardo había adquirido una regularidad que, sin que ninguno de los dos se diera cuenta completamente, tenía las marcas de algo más cercano a una sociedad que a una relación de trabajo. Él había retomado las sesiones de fisioterapia, ahora 3 veces por semana, con un profesional que venía hasta la mansión. Rosaria organizaba la sala de ejercicios antes de cada sesión y preparaba el jugo de naranja con cúrcuma que el fisioterapeuta había recomendado. Eduardo nunca pidió eso explícitamente. Ella simplemente lo hacía y él simplemente lo bebía, y los dos fingían que aquello no significaba nada más de lo que era. Pero había momentos en que la frontera entre lo que era trabajo y lo que era cuidado genuino se volvía menos nítida. En una tarde de martes, Rosaria estaba en la cocina cuando su teléfono personal sonó. Era la cuidadora que se quedaba con Renato durante el día, una mujer llamada Grasa, que trabajaba medio tiempo a cambio de un valor que Rosaria apenas lograba mantener. La voz de Grasa estaba alterada. Rosaria tuvo una crisis. Está respirando, pero se puso muy agitado, comenzó a sacudir el brazo derecho fuerte y luego se quedó confuso, desorientado. Llamé al SAMU. Están en camino. ¿Puedes venir? Rosaria colgó el teléfono con la mano fría. Entró en la sala donde Eduardo estaba trabajando en la laptop y dijo con objetividad que necesitaba irse, que era urgente, que explicaría después. No esperó autorización. Tomó la bolsa, el abrigo y salió. El trayecto de Perdices a Jardín Ángela duraba casi 1 hora en el tráfico de la tarde. Llegó cuando Renato ya estaba estable, acostado en la cama, con la mirada cansada pero reconocible. Él la vio entrar y estiró la mano en dirección a ella. Rosaria sostuvo aquella mano y se quedó sentada al lado de él por un tiempo largo, sin decir nada, escuchando la respiración de su hermano regularizarse. A la mañana siguiente, llegó a la mansión con 40 minutos de retraso. Eduardo estaba en el comedor con el desayuno intacto enfrente. Él la miró cuando entró, pero no dijo nada inmediatamente. «Disculpe el retraso», dijo ella, yendo directo a la cocina. «¿A dónde fue ayer?» La voz era aquella misma de siempre, directa, sin tono. Pero había algo detrás de ella que ella no supo leer a tiempo. «Tuve una emergencia personal. Aquí también había cosas por hacer». Rosaria se detuvo, se dio la vuelta despacio. «Lo sé, y pido disculpas por la ausencia, pero no había forma de quedarme. Si usted no puede cumplir los horarios, necesito saberlo con anticipación». Algo dentro de Rosaria se puso firme como piedra. «Cuando mi hermano se pone mal no tengo cómo preverlo con anticipación. Eso no es problema mío». Ella asintió una vez lentamente y volvió a la cocina. Por dentro sintió algo apretarse en el pecho, no de miedo, sino de una herida fría que conocía, la de darse cuenta de que, para ciertas personas, eres solo una función dentro de una casa, no un ser humano con vida propia. Aquella tarde Eduardo la llamó al escritorio. «No va a funcionar. Necesito a alguien disponible y confiable. Usted está despedida». Rosaria se quedó de pie frente a su escritorio por 3 segundos de silencio absoluto. Entonces, algo que ella había contenido por semanas finalmente encontró camino. «Entonces me voy. Pero antes el señor va a escuchar. Mi hermano tiene parálisis cerebral. Yo cuido de él sola desde que nuestra madre se fue. El marido que tuve no pudo soportar esa realidad y desapareció, sin avisar, sin despedirse, dejando una carta de 2 líneas en una mesa de cocina. Yo no tengo familia de apoyo. Yo no tengo red de seguridad. Me tengo a mí misma, una cuidadora que trabaja medio tiempo porque es todo lo que puedo pagar, y el salario que recibo aquí, que es el mejor que he tenido en la vida. Cuando el señor me despidió ayer sin escuchar una palabra, el señor no estaba despidiendo a una empleada negligente, estaba despidiendo a una persona que corrió para salvar al único ser en el mundo que depende de ella. Si eso no le sirve al señor, está bien. Pero el señor necesitaba saberlo.
Eduardo se quedó inmóvil en la silla. Rosaria tomó la bolsa, caminó hasta la puerta y bajó las escaleras sin mirar atrás. Llegó a casa al comienzo de la noche y se quedó sentada en el porche por un tiempo, mirando hacia la calle sin ver. Renato estaba durmiendo. La casa estaba tranquila. Hizo una cuenta rápida en la cabeza de lo que tenía guardado, de cuánto podría durar sin ingresos nuevos, y el resultado no fue cómodo. 3 días después, cuando ella ya había comenzado a llamar a antiguas clientas pidiendo más días de trabajo, el teléfono sonó. Un número que reconoció. Ella respondió. «Habla Eduardo Cavalcanti. Quiero que vuelvas». Pausa. «No será como era antes», continuó él. Y la voz tenía una textura diferente, más áspera, pero de otro modo, como alguien que está haciendo un esfuerzo. «Tendrás una hora de salida flexible los días que necesites. Y el salario aumenta un 20% a partir de la semana que viene». Rosaria miró al techo de la sala. «¿Por qué el señor está haciendo esto?». La respuesta tardó un momento. «Porque me comporté como un idiota. Y porque nadie aquí cocina como tú». Ella casi se ríe. «Casi». «Lunes 6 de la mañana», dijo ella. Y colgó. Rosaria volvió un lunes con un recipiente de feijão tropeiro que había hecho en casa el domingo, porque sabía que la despensa de la mansión estaba desabastecida y que Eduardo probablemente no había pedido ningún delivery en los 3 días de su ausencia. Cuando entró por la puerta de la cocina y abrió la nevera, encontró exactamente lo que esperaba. Casi nada. Él estaba en el escritorio. Ella preparó el café, calentó el feijão tropeiro en la sartén con un chorrito de aceite, hizo huevos revueltos y puso todo en la mesa sin anunciar. 10 minutos después, oyó el elevador bajar. Eduardo entró al comedor, miró la mesa y se quedó parado por un segundo. «¿Trajiste comida de casa?». El señor no tenía nada aquí. Él se sentó sin comentar más. Comió en silencio, pero ella lo vio servirse 2 veces del feijão tropeiro, y eso era suficiente. Los días siguientes tuvieron una calidad diferente a todo lo que había existido antes. El enfrentamiento había abierto algo entre ellos, como cuando se fuerza una ventana atascada por la humedad y el aire finalmente circula. Ellos aún mantenían la distancia formal de patrón y empleada, pero había huecos en esa formalidad, momentos en que ella aparecía de forma más natural. Él comenzó a aparecer más frecuentemente en la cocina durante la preparación de las comidas, no para supervisar, sino para estar. Tomaba un café, se quedaba en la silla al lado de la isla central y a veces comentaba alguna cosa, sobre los negocios, sobre una noticia que había leído, sobre un problema de logística de la empresa que lo irritaba. Rosaria respondía cuando tenía algo que decir y se quedaba en silencio cuando no lo tenía. Él parecía apreciar exactamente eso. «La mayoría de las personas que conozco hablan solo para llenar el espacio», dijo él una tarde, casi sin mirarla. «Aprendí con mi madre que el silencio bueno es señal de respeto», respondió ella, sin dejar de picar el ajo. Él se quedó quieto por un momento y luego dijo más para sí mismo que para ella. «Debí haber aprendido eso antes de casarme». Rosaria no preguntó, pero él continuó de cualquier forma, como si el recuerdo hubiera encontrado salida por aquella grieta. Fueron 7 años. Ella era linda, inteligente, circulaba bien en eventos, sabía exactamente qué decir a cada persona. Solo no sabía qué decirme a mí. Cuando el accidente ocurrió, ella se quedó 3 semanas. Después hizo las maletas y dijo que no se había casado con aquella versión de mí. El silencio que siguió tuvo peso de cosa real. «¿Ella dijo eso con esas palabras?», preguntó Rosaria más bajo. «Casi. Dijo que yo había cambiado y que ella no podía seguir el ritmo, pero el sentido era el mismo». Rosaria apoyó el cuchillo sobre la tabla por un momento. «¿El señor cree que ella estaba equivocada?». Eduardo la miró con una expresión que ella no pudo catalogar inmediatamente. «No entiendo la pregunta. El señor cambió de verdad. El accidente lo cambió. Sería honesto de su parte decir que no. La cuestión es si ella estaba equivocada al irse cuando el señor más la necesitaba». La pregunta quedó en el aire entre ellos por un largo momento. Él giró la silla levemente hacia un lado,
mirando por la ventana de la cocina hacia el jardín verde oscuro de septiembre. Sí, ella estaba equivocada en eso. Rosaria asintió, como si la respuesta confirmara algo que ella ya sabía, y volvió al ajo. En aquel mismo período, ella comenzó a notar que la familia de Eduardo aparecía con más frecuencia. Su madre, Dona Beatriz, una mujer de cabellos claros y joyas discretas que hablaban más alto que ella misma, vino 2 veces aquel mes. Trataba a Rosaria con aquella cortesía helada de quien es educado por entrenamiento, no por temperamento. Nunca la llamó por su nombre. Siempre decía muchacha o la empleada. En una de las visitas, Rosaria estaba arreglando los jarrones del porche cuando oyó a Dona Beatriz en el escritorio. «Eduardo, Fernanda preguntó por ti. Ella quiere almorzar contigo la semana que viene. No tengo interés. Ella es una mujer excelente, de nuestra familia de amigos de siempre, y entiende». «Dije que no tengo interés, madre». Una pausa. «Estás pasando demasiado tiempo con la empleada. La gente habla». «La gente no tiene nada que hacer». Rosaria continuó arreglando los jarrones como si no hubiera oído nada, pero había un calor involuntario en su rostro que necesitó controlar con esfuerzo. Aquella tarde, antes de irse, se detuvo en la puerta de la sala donde Eduardo estaba y dijo, con la naturalidad de quien está comentando sobre el tiempo: «Mañana voy a salir más temprano si el Señor lo permite. Mi hermano tiene consulta en el centro de rehabilitación. Quiero ir con él». «¿A qué hora?» «A las 3». «Está bien». Ella se fue. Pero mientras bajaba la calle en dirección a la parada de autobús, se dio cuenta de que había algo diferente en el modo en que él había dicho «está bien». No era autorización, era consideración. Y la diferencia entre las dos cosas, en aquella vida que ella había construido sola ladrillo a ladrillo, significaba más que cualquier salario. El evento fue anunciado por Dona Beatriz como apenas una cena de negocios con los socios más cercanos de la empresa. Pero cuando Rosaria llegó a la mansión en la mañana de aquel sábado y vio al equipo de buffet montando mesas con vajillas que valían más que un mes de su salario, entendió que cena de negocios era una forma generosa de describir lo que se preparaba. Eduardo había mencionado el evento la víspera con la discreción de quien no considera el asunto lo suficientemente importante para detalles. Dijo solo que habría invitados por la noche y que necesitaba que la casa estuviera impecable. Rosaria organizó todo con la competencia silenciosa de siempre, coordinando con el equipo del buffet, verificando el espacio, asegurando que los pasillos estuvieran libres para el movimiento de la silla. Dona Beatriz llegó al inicio de la tarde para supervisar lo que ella llamaba los últimos ajustes, lo que en la práctica significaba caminar por las habitaciones con una copa de agua mineral y emitir opiniones sobre el posicionamiento de cada objeto. Cuando se cruzó con Rosaria en el pasillo y vio que ella cargaba un jarrón de flores para el aparador de la entrada, se detuvo. «Aquellas flores no combinan con el ambiente. Use las blancas que están en la despensa. Las blancas están marchitas. Estas fueron compradas hoy por la mañana». Entonces alguien debería haber comprado las blancas frescas. Dona Beatriz siguió adelante sin más comentarios. Rosaria respiró, puso las flores rojas en el aparador y fue a buscar lo que necesitaba para la próxima tarea. Por la noche, cuando los invitados comenzaron a llegar, ella se quedó en la cocina auxiliando al buffet con lo que fuera necesario. No estaba previsto que ella permaneciera durante el evento, pero el jefe del buffet pidió ayuda con un problema de último momento en el horno adaptado de la mansión, y ella se quedó. Fue así como estaba en el pasillo de atrás cuando oyó la voz. Femenina, clara, con aquella dicción de quien creció en escuelas privadas e hizo intercambio en Europa. Y lo que dijo estaba dirigido a otra mujer, pero en un volumen que no se preocupaba mucho en no ser oído. ¿Viste que trajo a la empleada para circular por el evento? Estaba en el pasillo principal hace poco, completamente fuera de lugar. Pobre Eduardo. Después del accidente la familia deja que cualquiera se acerque. Una risa discreta. La segunda mujer, a quien Rosaria no vio, respondió algo que no llegó a entender completamente. Es obvio que ella se está aprovechando de la situación. Ese tipo de mujeres siempre se aprovechan. La voz continuó. Fernanda, necesitas retomar esto con él.
Tú eres la única persona adecuada para estar al lado de él. Rosaria se quedó inmóvil por un segundo. Después caminó de vuelta a la cocina con pasos regulares, como si no hubiera oído nada, como si el pecho no tuviera aquel apretón familiar que conocía de la época en que las vecinas comentaban sobre su vida después de que su matrimonio terminó. Terminó lo que necesitaba hacer, avisó al jefe del buffet que se iría y fue a buscar su bolsa en el cuarto de servicio. Cuando estaba saliendo por la puerta trasera, oyó la voz de Eduardo detrás de ella. «Rosaria». Ella se detuvo. Se dio la vuelta. Él había llegado hasta allí solo, la silla moviéndose silenciosamente por el pasillo amplio. Había algo en su expresión que ella no había visto antes, una atención directa que no intentaba disfrazar lo que era. «¿Te vas?» «Ya terminé lo que necesitaba hacer aquí». Él la miró por un momento. «¿Qué pasó?» «Nada. Buenas noches, señor Eduardo». Rosaria. La forma en que él dijo el nombre, no como una orden, sino como una súplica, hizo que ella se detuviera una segunda vez. «Yo oí», dijo él, más bajo. Estaba lo suficientemente cerca. No necesitaba toda la frase para entender. Ella no respondió de inmediato. La noche entraba por la ventana abierta del pasillo con aquel olor a jazmín del jardín que ella había aprendido a reconocer a lo largo de los meses. «No se preocupe por eso», dijo ella finalmente. «No es la primera vez que alguien me ve de esa forma. No será la última. Eso no lo hace aceptable». «No, pero es real. Y yo sé cómo lidiar con lo que es real». Ella se fue antes de que él pudiera decir nada más. En el metro de vuelta a casa, con las manos en el regazo y el ruido de las vías llenando el silencio, se quedó mirando su propio reflejo en la ventana oscura del vagón. Había algo en aquella expresión de Eduardo en lo que necesitaba dejar de pensar. No porque fuera peligroso, sino porque era el tipo de cosa que una mujer en su posición no podía darse el lujo de dejar crecer sin antes entender qué era de verdad y qué era solo la soledad de dos extraños que pasaron demasiado tiempo en un mismo espacio. Cuando llegó a casa, Renato estaba despierto, esperándola con una galleta de polvillo en la mano extendida. Ella se sentó a su lado, aceptó la galleta, apoyó la cabeza levemente en su hombro y se quedó tranquila. Él puso su mano en la cabeza de ella con aquella delicadeza particular que solo él tenía. Afuera, São Paulo continuaba su noche ruidosa, indiferente, pero allí en aquella sala pequeña con la televisión muda y el olor a galleta en el aire, Rosaria recordó quién era ella y por qué luchaba. Y eso era suficiente por el momento. Noviembre llegó con aquellas tormentas rápidas que la ciudad lanza de repente a mitad de la tarde, empapando las calles antes de que nadie tenga tiempo de abrir el paraguas. Rosaria se había acostumbrado a ese ritmo, de la misma forma que se había acostumbrado a muchas cosas que al principio parecían demasiado difíciles. Habían pasado 2 semanas desde el evento. La rutina en la mansión continuó casi igual por fuera, pero había algo diferente por dentro. Eduardo estaba más presente, más directo en las conversaciones, menos defensivo. Los médicos habían confirmado que la recuperación progresaba bien y que, mantenido el ritmo actual de fisioterapia, había una perspectiva real de que volviera a caminar con apoyo en unos meses. Cuando Rosaria supo esto por Elena, sintió un alivio genuino que la sorprendió por su intensidad. Fue en una tarde de miércoles cuando Renato recibió la silla de ruedas. Rosaria estaba en la mansión cuando recibió el mensaje de Grasa. Una caja grande había llegado a casa dirigida a Renato Méndez, con una nota que decía simplemente «para que él vaya lejos», sin remitente, sin firma. Ella leyó el mensaje 3 veces. Después fue al escritorio de Eduardo. Él estaba al teléfono. Cuando la vio entrar terminó la llamada. Ella puso el teléfono con el mensaje de Grasa sobre la mesa, frente a él, y se quedó parada. ¿Fue el señor? Eduardo no respondió inmediatamente. Miró a la mesa, no a ella. La silla que el médico indicó era aquella, ¿verdad? La que tiene soporte postural lateral. ¿Cómo supo el señor cuál era? Dejaste el papel de la indicación médica en el cajón de la cocina hace 2 meses. Lo leí. Rosaria se quedó en silencio.
Había un nudo en el pecho que no estaba logrando deshacer. ¿Por qué hizo eso? Él finalmente la miró. Porque podía y porque era lo correcto. La sencillez de la respuesta era casi imposible de refutar. Pero había algo allí que ella necesitaba entender antes de saber qué hacer con aquello. El Señor no necesitaba. Que no necesitaba. La voz estaba tranquila, sin drama. Pero trabajas aquí hace meses y yo nunca pregunté el nombre de tu hermano. Nunca pregunté qué necesitaba. Estuve tan ocupado con mi propia silla de ruedas que no vi la del otro. Rosaria cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, había una humedad allí que no dejó que se transformara en lágrima, porque no era el momento, y porque el llanto vendría después, en casa, sola, de la forma en que siempre procesaba las cosas grandes. «Su nombre es Renato», dijo ella, «y a él le encantará». Eduardo asintió una vez con aquella contención que ella había aprendido a reconocer como la versión más honesta de él. «Siéntete libre de salir más temprano hoy, si quieres verlo recibirla». Ella fue. Llegó a casa aún al final de la tarde, cuando el sol de noviembre todavía tenía color. Grasa había montado la silla parcialmente y Renato estaba sentado en ella con una sonrisa enorme, aplaudiendo de una manera irregular y alegre. La silla tenía los colores que él había elegido en el catálogo que ella había guardado como una promesa, azul con detalles en plata. Rosaria se quedó en la puerta por un segundo antes de entrar. Después, abrazó a su hermano con aquella fuerza específica de quien finalmente logró entregar algo que venía guardando hace tiempo. «Silla nueva, Rosiña», dijo él orgulloso. «Silla nueva, Renato». En las semanas que siguieron, Rosaria notó que la gratitud había creado algo diferente en el espacio entre ella y Eduardo. No era incomodidad ni obligación, era una conciencia nueva, la de que había un vínculo real allí, construido sin que nadie lo hubiera planeado. Él comenzó a hacer preguntas sobre Renato con naturalidad. ¿Cómo estaba el tratamiento? Si las crisis habían disminuido, ¿qué le gustaba comer? Ella respondía con la misma naturalidad, y había algo casi imposible de describir en aquellas conversaciones en la cocina. Dos mundos diferentes, encontrando un vocabulario común. Pero había una tensión que crecía junto con todo eso. La conciencia de que los sentimientos no piden permiso antes de aparecer. Rosaria lo percibía en los pequeños gestos, el modo en que él se quedaba un poco más cerca de lo necesario cuando ella mostraba alguna cosa en la tablet para buscar una receta, el modo en que él a veces pausaba una frase a la mitad, como si lo que estaba a punto de decir necesitara más cuidado de lo habitual. Ella sabía lo que era eso. Y sabía también lo que representaba el abismo entre la vida de ella y la vida de él. Una noche, cuando ella se estaba preparando para irse, él dijo sin preámbulos: «Renato podría venir aquí el sábado. El jardín es grande. Él podría usar la silla allá afuera». Rosaria se detuvo con la bolsa en el hombro. «¿Por qué?» «Porque sería bueno para él. Y porque me gustaría conocerlo». Ella se quedó en silencio por un momento. Después dijo: «Le voy a preguntar». Renato aceptó con entusiasmo antes incluso de que ella terminara la frase. El sábado en que Renato visitó la mansión de Perdices sería recordado por Rosaria como uno de los días más simples y más llenos al mismo tiempo. Ella llegó más temprano para organizar el jardín lateral, asegurar que el camino fuera accesible para las dos sillas y preparar un desayuno que supiera a día especial sin parecer forzado. Eduardo estaba en el porche cuando ella llegó, con un café en las manos y aquella expresión de quien durmió poco pero bien. «¿A qué hora vienen?», preguntó él. 9:30. Él asintió. No había en sus palabras ninguna ansiedad, pero había algo en sus hombros que Rosaria reconoció como quien está prestando más atención a su propio comportamiento de lo habitual. Renato llegó en el coche de Grasa, quien también vino. Cuando bajó a la acera con la silla azul y plata, miró hacia la fachada de la mansión con los ojos muy abiertos y dijo, muy alto: «Rosiña, esta casa es una telenovela». Eduardo estaba en la entrada. Cuando oyó eso, hizo aquel sonido que Rosaria finalmente logró clasificar después de meses. Era una risa contenida que nunca dejaba terminar, pero que siempre empezaba en los ojos. «Tú debes ser Renato», dijo él.
Y el señor es el jefe de Rosiña, respondió Renato con aquella franqueza desarmante que hacía imposible no sonreír. Puedes llamarme Eduardo. ¿Eduardo del escritorio oscuro? Rosaria cerró los ojos por un segundo. Eduardo la miró con una expresión que ella no supo leer inmediatamente. Ese mismo, respondió él. El día se desarrolló con una ligereza que ninguno de los adultos había planeado, pero que Renato creó simplemente siendo quien era. Exploró el jardín con la silla nueva, comentó sobre cada planta con el nombre que inventaba en el momento, pidió ver el elevador de máquina del segundo piso 3 veces, y en el almuerzo comió 2 platos del pollo que Rosaria había preparado mientras explicaba a Eduardo, con detalles técnicos que él mismo creaba, cómo funcionaba la televisión en su casa. Eduardo escuchaba con una atención que Rosaria reconocía como genuina. No era tolerancia, era interés real. Por la tarde, cuando Renato estaba en el jardín con Grasa, Eduardo y Rosaria se quedaron en el porche en silencio. El tipo de silencio que ella ya había aprendido a distinguir. Este era el que antecede a un discurso importante. ¿Vas a quedarte en este empleo para siempre?, preguntó él sin mirarla. Ella no respondió inmediatamente. No lo sé, mientras tenga sentido. ¿Y cuándo deje de tener sentido? Me iré sin avisar mucho. Él giró la cabeza y la miró de un modo que ella había evitado por meses, directo, sin la armadura habitual. Tengo miedo de eso, dijo él. La honestidad en aquellas palabras era de un tipo que la desarmó completamente. Ella miró hacia el jardín, donde Renato se reía de algo que Grasa había dicho. «Eduardo», comenzó ella con la voz cuidadosa de quien sabe que lo que viene a continuación necesita ser dicho con claridad. «Somos personas muy diferentes. Tu vida y la mía no encajan de la misma forma. Lo sé. Y aún así no puedo dejar de pensar que eres la única persona con la que puedo estar sin necesitar fingir que estoy bien cuando no lo estoy». El jardín estaba tranquilo. El sol de noviembre bajaba despacio. Rosaria se quedó con aquellas palabras dentro del pecho sin saber todavía qué hacer con ellas. Ella se fue aquella tarde sin dar una respuesta, y Eduardo no pidió ninguna. Pero cuando Renato se despidió en la entrada, él estrechó la mano del hombre de la silla con aquel apretón firme y torcido que le era característico y dijo: «Vuelve a mi casa para tomar caldo de caña». Eduardo miró a Rosaria por un segundo antes de responder al hermano de ella. «Iré, sí». En los días siguientes, Rosaria trabajó con aquella cosa creciendo en el pecho que ella no nombraba, pero que cambiaba el aire de cada mañana. Se sorprendió haciendo cosas pequeñas y específicas, eligiendo su desayuno con más atención, dejando una ventana entreabierta, porque sabía que a él le gustaba el ruido de la lluvia cuando llovía, poniendo en la radio de la cocina aquella estación de jazz instrumental que había descubierto que él prefería, pero nunca pedía. Y entonces vino la revelación que cambió todo. Una tarde, mientras organizaba los documentos en la sala de archivos a pedido de Eduardo, Rosaria encontró, entre papeles de una carpeta antigua, un extracto de transferencia bancaria. La fecha era de 4 semanas atrás. El destinatario era el nombre completo de Renato. El valor cubría el costo exacto de la silla de ruedas y también, se dio cuenta, al mirar más de cerca, los próximos 6 meses de sesiones de fonoaudiología en el centro de rehabilitación. Ella había pensado que la silla era un gesto aislado. Había agradecido por aquello y lo había guardado. Pero esto era diferente. Eduardo había investigado el tratamiento, descubierto el costo, lo había providenciado sin decir nada, y siguió con su vida como si no hubiera hecho nada extraordinario. Rosaria se quedó parada con aquel papel en la mano por un tiempo largo. Después fue al escritorio. Él estaba al teléfono. Cuando ella entró con el papel en la mano, él terminó la llamada. «Sabías que lo iba a encontrar», dijo ella. «No era una pregunta. Eventualmente sí. ¿Por qué no me lo dijiste?» Él se quedó en silencio por un momento. «Porque no quería que te sintieras en deuda. No era para eso». «Entonces, ¿para qué era?» «Porque podía. Y porque Renato lo merece». Hizo una pausa.
y porque tú me enseñaste una cosa que yo había olvidado hace tiempo. ¿Qué cosa? Que cuidar de alguien sin esperar nada a cambio aún existe en el mundo. Rosaria se quedó de pie frente al escritorio con aquel papel, y había tantas cosas dentro de ella en aquel momento que la única forma de no perderse en ninguna de ellas era quedarse absolutamente quieta. 2 meses después, Eduardo Cavalcanti dio los primeros pasos con apoyo en el pasillo del segundo piso de la mansión. Eran 5 pasos, lentos, con el fisioterapeuta de un lado y el pasamanos del otro, pero eran pasos reales. Rosaria estaba al final del pasillo, con una bandeja de jugos que había traído para después de la sesión, y cuando lo vio llegar al final de los 5 pasos y detenerse con el pecho subiendo y bajando por el esfuerzo, ella no dijo nada. Solo puso la bandeja en la mesita del pasillo y aplaudió una vez, despacio. Él la miró y esta vez ninguno de los dos desvió la mirada. La conversación que siguió no ocurrió aquel día. Ocurrió en una tarde de domingo, una semana después, cuando Rosaria había ido al mercado de orgánicos en la avenida Sumaré, porque Eduardo había mencionado que quería probar una receta nueva, y cuando volvió, lo encontró en la sala de estar con una expresión que ella reconoció como la de alguien que había tomado una decisión. «Siéntate aquí», dijo él. Ella se sentó en el sofá frente a él. «No soy bueno diciendo ciertas cosas», comenzó él. «Aprendí a hablar de negocios, de números, de estrategia. Nunca aprendí bien a decir lo que importa. Lo sé. Entonces vas a tener paciencia mientras lo intento». Ella esperó. «Desde que entraste en esta casa, las cosas dejaron de ser solo silenciosas y pasaron a tener sentido nuevamente. No porque hagas comida buena o porque cuides la casa mejor que cualquier otra persona, sino porque eres honesta de una manera que me desafía. No me dejas ser menos de lo que necesito ser. Y eso es raro. Demasiado raro para que yo finja que no importa». Rosaria miró sus propias manos por un momento. «Eduardo, las personas de tu familia, mi madre se adaptará. Ella ya se está adaptando, solo que aún no lo admite. El mundo de ustedes es muy diferente al mío. Sí, y el tuyo tiene cosas que el mío nunca tuvo». Él avanzó la silla 1 centímetro, solo lo suficiente para estar más cerca. «No estoy pidiendo que dejes de ser quien eres, estoy pidiendo formar parte de lo que eres». Ella levantó los ojos hacia él. «¿Y Renato?», preguntó ella. «Él ya me ha invitado a tomar caldo de caña 3 veces. Creo que él está más adelantado que nosotros». Rosaria se rió, una risa real que comenzó despacio y llegó hasta los ojos. Era la primera que Eduardo veía completamente, sin contención, y se quedó mirando como alguien que está guardando algo. «Tengo miedo», dijo ella después de que la risa pasó. «Yo también. No es el mismo tipo de miedo. No, pero los dos son reales, y puede ser que sea exactamente por eso que valga la pena». Rosaria se quedó en silencio por un momento largo, mirando a aquel hombre que había llegado a ella como un obstáculo y que, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado, se había convertido en algo completamente diferente. Pensó en la mañana en que lo encontró en el suelo de la habitación, en el baño que ella le había dado con seriedad y respeto, en el feijão tropeiro que había traído de casa, en la silla azul de Renato, en el papel doblado con la transferencia bancaria. Pensó en todo lo que se construye por debajo de lo que aparece. «Voy a necesitar que me trates como igual», dijo ella finalmente. «Siempre lo he hecho. A veces no. A veces no». Él no desvió la mirada. «Pero aprendí». Ella extendió la mano despacio. No románticamente, sino con aquella seriedad que era el lenguaje más verdadero de Rosaria Méndez. Él puso su mano sobre la de ella, y así, en una sala de estar en Perdices, en un domingo común con olor a frutas del mercado en la bolsa y el sol entrando por la ventana, 2 personas muy diferentes descubrieron que lo que las hacía diferentes era exactamente lo que hacía que el encuentro entre ellas fuera imposible de olvidar. Dona Beatriz, con el tiempo, dejó de decir la empleada y pasó a decir Rosaria. Después, algunos meses después, pasó a decir simplemente ella, de la forma en que se habla de quien ya forma parte del lugar. Nunca admitió el cambio en voz alta,
pero Rosaria la vio guardar el recipiente del pastel de maíz que ella había hecho en una visita con un cuidado que decía más que cualquier palabra. Renato tomó el caldo de caña con Eduardo en una tarde de marzo, en el jardín de la mansión, con el sertanejo al volumen más alto que la vecindad toleraba. Eduardo no pidió que lo bajara, y el pequeño negocio de comida casera que Rosaria había comenzado con la madre de grasa continuó creciendo, ahora con una cocina más grande, mejores recursos y una socia que entendía de gestión porque había aprendido en la escuela de la necesidad. Lo que había comenzado como una empleada contratada para cuidar de una casa y que había terminado cuidando de mucho más que eso, se convirtió en una historia sobre lo que sucede cuando dos personas dejan de fingir que el mundo en el que viven es suficiente tal como está. A veces el destino entra por la puerta de servicio. A veces lo que cambia una vida entera comienza con un baño, una fiebre y 5 palabras dichas en voz baja al final de un pasillo. Gracias. Tú fuiste lo suficiente. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rosaria y Eduardo haya tocado algo verdadero dentro de ustedes. Si has llegado hasta aquí, sabes que las historias que más permanecen son las que hablan de la vida como realmente es, imperfecta, difícil, sorprendente y capaz de una belleza que nunca vemos venir. En nuestro canal, traemos todos los días narrativas como esta, historias de superación, amor y transformación que muestran que el valor de una persona nunca está en la dirección que ocupa, sino en la forma en que elige amar. Si esta historia movió algo en ti, deja tu comentario abajo, cuéntanos qué sentiste. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con quien también necesite escuchar una historia bonita hoy. Nos encontramos en la próxima narrativa. Hasta entonces.